Bien, buenas noches. En este breve momento vamos a exponer sobre la situación actual sobre el derecho a no ser hostigada o acosada sexualmente. Los autores a continuación son Espinosa Alburquerque Carlos Fernando, Ipanaque Coronado Pierina Azucena, Gibaja Calderón Freisy Tatiana, Montalbán Ramos Mariana Mercedes, Rufino Domínguez Kelly Azucena, Salazar Gonza, Dixia Carolina. Nuestra asesora es Gonza Guamán Ingrid Fabiola, con el curso Constitución y Derechos Humanos de la Universidad César Vallejo, filial Piura 2023. Bien, en el presente trabajo podemos dar a conocer las situaciones actuales acerca de este derecho a no ser hostigada o acosada sexualmente. Como sabemos, el acoso sexual afecta a la persona y se entiende como conductas de naturaleza sexual, que se consideran ofensivas o humillantes. Este puede darse en diferentes contextos, tales como el lugar, en el contexto académico e inclusive en espacios públicos, aunque a veces conlleva patrones de conducta al acoso u hostigamiento sexual. También puede darse como incidente aislado. Para determinar ciertas conductas ofensivas es necesario considerar la perspectiva de la víctima. Este puede manifestarse de distintas formas, desde miradas, palabras, hasta contacto físico de naturaleza sexual. ¿Por qué la víctima que padece hostigamiento o acoso sexual no denuncia? Porque el acoso u hostigamiento sexual es una forma de violencia contra las mujeres más frecuente. Sin embargo, rara vez es denunciada debido al temor, la vergüenza y el señalamiento de las víctimas. Algunos mitos solo son expresiones subidas de tono. Muchos varones en un entorno cultural machista se sienten con el derecho de hacer comentarios sobre las mujeres, invadiendo su espacio personal y afectando sus derechos. Un segundo mito es la vestimenta provocativa justifica los actos de acoso sexual. La violencia nunca debe ser justificada. Todas y todos tenemos derecho a ser libres, a vestirnos como nos sintamos más cómodos. Y por último, un tercer mito dice, las mujeres mienten y o son exageradas. Suele señalarse a las víctimas como personas que mienten. Denunciar un hecho de violencia sexual supone un costo emocional para las mujeres, quienes suelen enfrentarse a un entorno social y un sistema de justicia que las culpabiliza por lo ocurrido. Informados ya sobre este derecho, decidimos a través de la aplicación de una encuesta conocer cuál es la situación actual de este derecho y los datos que hemos recogido son los siguientes. Respondiendo a la primera pregunta, ¿conoce que la Constitución de nuestro país consagra el derecho a no ser hostigada o acosada sexualmente? Bien, hemos recogido que mediante la gráfica podemos observar que un 33.3% de la población sí conoce que la Constitución de nuestro país consagra este derecho, mientras que un 33.3% a menudo y un 20% casi nunca. En relación a la segunda pregunta, la cual es, ¿ha experimentado alguna situación en la que hayan hostigado o acosado sexualmente en tu ámbito laboral, académico o en tu vida cotidiana? En la presente gráfica observamos que el 36.7% de la población encuestada a menudo ha experimentado alguna situación en la que la hayan hostigado o acosado sexualmente en su ámbito laboral, académico o en su vida cotidiana, mientras que el 30% casi nunca y el 20% nunca. Por último, un 13.3% siempre ha experimentado este tipo de situaciones. Con respecto a la pregunta 3,
¿Siente usted que las autoridades y los sistemas de justicia protegen adecuadamente el derecho a no ser hostigada o acosada sexualmente? Pues bien, tenemos que en la gráfica se puede observar que el 48.3% considera que las autoridades y los sistemas de justicia casi nunca protegen adecuadamente el derecho a no ser hostigada o acosada sexualmente, seguido de un 31% que creen que a menudo las autoridades protegen este derecho y un 13% contestó que nunca. En cuanto a la pregunta 4, ¿siente usted que las situaciones de humillación, insultos relacionados al género y las actitudes que denigran y ridiculizan vulneran la autoestima de una mujer? Tenemos que se puede observar mediante la gráfica que un 70% de la población sí sienten que las situaciones de humillación siempre vulneran la autoestima de la mujer, mientras que un 16.7% a menudo creen ello. No obstante, un 13.3% creen que casi nunca afectan estas situaciones en el autoestima de la mujer. Siguiendo con la pregunta 5, ¿considera que ser víctima de actos de hostigamiento daña la dignidad de una mujer? Se puede observar mediante la gráfica que un 73.3% de la población consideran que ser víctimas de actos de hostigamiento siempre daña la dignidad de una mujer, mientras que un 13.3% casi nunca consideran ello y un 10% a menudo. Ahora continuando con nuestra encuesta tenemos la pregunta 6 que trata sobre ¿considera que las redes sociales son ventanas a través de las que se pueden propiciar actos de hostigamiento que dañen la dignidad de la persona? Bueno, en la siguiente gráfica presentamos, se observa que un 51.7% de los que fueron encuestados consideran que las redes sociales siempre influyen en el hostigamiento para la dignidad de la persona. Sin embargo, el 37.9% de encuestados hacen mención que a menudo las redes sociales son ventanas para propiciar dicho hostigamiento. Bueno, siguiendo con la exposición de la pregunta número 7, la cual fue si ha sentido presionada por alguien para aceptar invitaciones de encuentros o citas no deseadas. En la gráfica se puede observar que un 33.3% de encuestados mencionan que a menudo han sentido que una persona las ha presionado para tener citas o encuentros, y el otro 26.7% nunca han sentido nunca se han sentido presionados y el 13.3% siempre se han sentido presionados. En la pregunta número 8, la cual fue ¿te han difamado o han esparcido rumores sobre tu sexualidad o cuerpo? El 40% de los encuestados hacen mención que nunca han difamado o han esparcido rumores sobre su cuerpo o sexualidad. Por otro lado, un 23.3% a menudo los han difamado y han esparcido rumores sobre su cuerpo o sexualidad. Bueno, en la pregunta número 9, ¿has sentido inseguridad o miedo por alguna mirada morbosa de alguna persona o por gestos que te incomodaban? En la gráfica se observó que un 33.3% de la población que fue encuestada dice que a menudo han sentido inseguridad o miedo por alguna persona que las miraba de forma morbosa, y un 30% siempre han sentido inseguridades y miedo ante dicha situación. Ahora tenemos la pregunta 10 que trata sobre ¿has recibido piropos, comentarios o frases de carácter sexual que te molesten o ofendan? Bueno, en la siguiente encuesta tenemos en los gráficos que un 33.3% de los encuestados afirman que siempre reciben piropos, comentarios o frases de carácter sexual, los cuales los ofenden o molestan. Por otro lado, el 26% menciona que casi nunca han experimentado ese tipo de situación. Como pregunta número 11 tenemos, ¿ha sufrido hostigamiento o acoso sexual y no ha denunciado por miedo a que no le crean? Bueno, en la siguiente encuesta tenemos en el gráfico que un 26.7% de los encuestados manifiestan que siempre han sufrido de hostigamiento o acoso sexual, pero que no han denunciado por miedo a que no les crean, y un 26.7% nunca sufrió de acoso sexual. Siguiendo con la encuesta tenemos la pregunta número 12, que trata sobre ¿sientes seguridad para denunciar un acto de hostigamiento o acoso sexual si te ocurriera? Bueno, en el gráfico tenemos que se puede observar que mediante la gráfica hay un 30% de la población que no siente seguridad para denunciar un acto de hostigamiento o acoso sexual, mientras que un 30% siempre tiene la seguridad, un 26.7% casi nunca y un 13.3% de los encuestados nunca tienen seguridad
para denunciar un acto de hostigamiento o acoso sexual si les ocurriera. Tenemos la pregunta 13 de la siguiente encuesta. ¿Considera que toda persona tiene el derecho de ejercer sus actividades en un ambiente sano y seguro dentro de su entorno laboral, educativo, formativo y social? Bueno, en la siguiente gráfica se puede apreciar que el 76.6% de los que fueron encuestados menciona que siempre han considerado que toda persona tiene derecho a ejercer sus actividades en un ambiente seguro, y el 16.7% a menudo consideran que la persona tiene derecho a ejercer sus actividades en un ambiente sano. Como penúltima pregunta tenemos que la pregunta 14, que es: ¿considera que la gestión del alcalde de su distrito implementa acciones concretas a favor de una vida libre de violencia? Bueno, tenemos la siguiente gráfica que el 40% de la población encuestada manifiesta que casi nunca la gestión del alcalde implementa acciones concretas para una vida libre de violencia. El otro 26.7% de población nunca ha considerado que el alcalde implementa acciones concretas a favor de una vida libre de violencia. Como última pregunta, y no menos importante que la pregunta 15, tenemos: las instituciones o establecimientos públicos y privados de mi localidad realizan acciones de promoción, prevención y atención de casos de hostigamiento sexual. Bueno, tenemos en el gráfico que el 36.7% de encuestados casi nunca en sus localidades han realizado acciones de promoción, prevención ante casos de acoso sexual. El otro 33.3% nunca han hecho acciones de promoción y prevención en sus localidades. Y luego tenemos que el 23.3% a menudo ha hecho acciones de promoción y prevención para la atención de casos de hostigamiento sexual. Conclusiones. El acoso sexual constituye un problema de salud pública y de derechos humanos. Es un problema de proporciones incalculables, con consecuencias emocionales y psicológicas devastadoras para quienes lo sufren y como consecuencia a corto y largo plazo afecta la salud mental de las víctimas. Además, el Estado peruano tiene la obligación de modificar patrones socioculturales para erradicar estereotipos de género que exacerban las diferentes formas de violencia contra las mujeres. Como tercera conclusión tenemos que la ciudadanía en conjunto debe comprometerse a no tolerar ni justificar ninguna clase de violencia contra las mujeres, ya que nadie tiene el derecho de invadir el espacio íntimo y personal de otra persona, menos aún sin su consentimiento. Los llamados piropos, cuando no son deseados por la persona que los recibe, no producen halago, sino al contrario, molestia e incomodidad. Por último, tenemos que toda persona tiene derecho de ejercer sus actividades en un ambiente sano y seguro dentro de su entorno laboral, educativo, formativo o de similar naturaleza, de tal forma que persevere su salud física, mental, estimulando así su desarrollo y desempeño profesional. Por ello, es obligación del Estado proteger la salud y el desarrollo de la libre personalidad. Y para finalizar este video, te dejamos una frase. Detrás de cada mujer existe una historia que la convierte en guerrera.